Real Decreto que, como ya he dicho, no vamos a apoyar. Si lo hiciésemos, señora ministra, seríamos cómplices del robo del siglo. Buenas noches. Así de contundente se mostraba el Partido Popular con el hecho de que el Gobierno quisiera quedarse con los ahorros de los ayuntamientos para las ayudas a estos por la pandemia del COVID-19. Pero no solo el PP, la mayoría de los alcaldes de todos los colores políticos se han rebelado en el Congreso de los Diputados. El decreto dirigido a llenar las arcas de Hacienda no ha conseguido salir adelante en la Cámara Baja. Un fracaso sin precedentes del Gobierno de Pedro Sánchez. El socialista se ha convertido en el primer presidente que vive la derrota de 2 decretos. La situación en los centros de salud se está complicando por el aumento de los casos de coronavirus en toda España. Los centros de atención primaria están al borde del colapso debido al aumento de los positivos. La presión en las unidades de cuidados intensivos también aumenta, pero no es ni de lejos comparable a la vivida en el mes de marzo. La ley de eutanasia ha vuelto al Congreso con el debate de los vetos de PP y de Vox. Enmiendas a la totalidad que apuestan por mejorar los cuidados paliativos. Sin embargo, la propuesta de la norma socialista sigue adelante en su tramitación al superar su segundo filtro parlamentario. El primero fue en febrero y, al igual que ahora, todos los grupos apoyaron regular la eutanasia, a excepción del partido de Pablo Casado y de Santiago Abascal. Y ustedes, señores del Gobierno, con esta ley van a convertir a nuestros médicos en verdugos. Esta mañana ha declarado aquí en la Audiencia Nacional el exabogado de Podemos, José Manuel Calvente. Ha insistido delante del juez en que el caso Dina fue un auténtico montaje del partido de Pablo Iglesias, una estrategia política para situarse como una víctima más de las cloacas del Estado de cara a las elecciones de 2019. También ha denunciado que ha sufrido amenazas del sector más radical de los morados. El mismo puerto de Beirut, que vio la tragedia hace unas semanas con una explosión y la muerte de casi 200 personas, ha vuelto a sufrirla hoy. Una fábrica de neumáticos ha comenzado a arder por motivos que se desconocen. Se ha formado una enorme columna de fuego visible desde varios puntos de la capital y los bomberos trabajan para sofocar las llamas. Por el momento no hay heridos de gravedad. La rebelión de los alcaldes de todas las siglas del escenario político han provocado el primer fracaso de Pedro Sánchez en este curso político. El Gobierno no ha conseguido convalidar el decreto de los ahorros de los ayuntamientos. Una derrota, Patricia Tenorio, que pasará a la historia. El Gobierno ha perdido este jueves su primera gran votación en el Congreso de los Diputados de la legislatura, el decreto ley que permitía el acceso a las remanentes de los ayuntamientos y creaba un fondo de 5.000 millones de euros. Pedro Sánchez vuelve a hacer historia en el Congreso. En los más de 40 años de democracia se han enviado 678 reales decretos leyes, de los que solo 4 de ellos han sido tumbados por la mayoría parlamentaria. A Sánchez, con el de hoy, le pertenecen 2. María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, ha defendido que el Gobierno no necesita ese dinero, que tan solo lo quería para ayudar a las entidades locales contra la pandemia. Escuchamos a Montero. Es que los ayuntamientos a día de hoy pagan 70 millones de euros por tener el dinero en el banco. En el tipo de interés negativo en el que este Gobierno está financiando la deuda, no necesitamos el dinero de los ayuntamientos. Es más, para este Ejecutivo tener que desarrollar o tener que hacer 9.000 préstamos, entenderán ustedes firmar 9.000 préstamos, entenderán ustedes que tiene una carga administrativa sobreañadida al trabajo que ya realizamos. Lo que estamos intentando es dar la solución a esos remanentes de tesorería que acabo de comentar. Además, señorías, voy a insistirlo hasta la saciedad, con un mecanismo voluntario. Algunos no entienden qué significa la palabra voluntario. En un principio, la formación de Pablo Iglesias, Podemos, estaba en contra de este decreto, pero finalmente ha apoyado a sus socios de Gobierno para que no se quedaran solos. El resto de partidos en bloque han votado en contra y miren, así de eufórico estaba Pablo Casado tras la derrota a Pedro Sánchez. La victoria del municipalismo, que se ha visto hoy en las Cortes Generales, ya que mayoritariamente los diputados hemos rechazado un Real Decreto con el que el Gobierno pretendía confiscar los remanentes de tesorería, los ahorros de los ayuntamientos en los peores momentos para los vecinos, cuando necesitan que en esas competencias impropias de comedores sociales, de asistencia domiciliaria, sin embargo el Gobierno no permitiera gastarlos, sino que quisiera confiscarlos para cubrir el boquete en la recaudación y en la mala gestión derivada de la pandemia. Además de esta victoria del municipalismo, hoy hemos visto una derrota histórica
por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Nunca en la historia democrática un gobierno había sufrido la derogación, o en este caso la no aprobación, de 2 reales decretos. Y por cierto, para reclamar al gobierno de Sánchez la retirada que quería hacerle a los ayuntamientos de superávit, los alcaldes del PP han desembarcado, así como ven, en masa en las puertas del Congreso, donde se han hecho una foto todos juntos. Parece que de algo les ha funcionado. Moncloa seguirá trabajando en diferentes líneas de actuación para conseguir llenar las arcas públicas. A la intención de una subida de impuestos se suma ahora la posibilidad de congelar el sueldo de los funcionarios el próximo año. Una noticia que hoy ha publicado en exclusiva el diario El País y que sería una medida que quedaría plasmada en el proyecto de presupuestos que el Ejecutivo debería tener listo este mismo mes de septiembre. El gasto de personal que recoge las remuneraciones a los empleados públicos es una de las mayores partidas de estos presupuestos. En 2010, el Ejecutivo que presidía Zapatero ya redujo el sueldo de los funcionarios entre un 5 y un 7%. A 20 días de que las cuentas del próximo 2021 deban entrar en el Congreso para su tramitación, esta noticia ha saltado al debate político, causando un gran revuelo y dando síntomas de las diferencias en el seno de Moncloa. Carmen Calvo ha negado que se quiera meter tijera en las nóminas de los funcionarios. No está eso en la mesa, no está eso en la mesa. En la mesa está ya una fase interna de avance de una propuesta de presupuesto para la que estamos pidiéndole a todo el arco parlamentario que ayude cada cual como pueda. El Partido Popular también puede ayudar. El Partido Popular no va a coincidir con unos presupuestos nuestros. Por eso tendría que entender que con unos presupuestos suyos, que todavía son del Partido Popular, nosotros no podemos gobernar. La número 2 del Gobierno se ha mostrado bastante rotunda en este tema, pero ojo, porque Nadia Calviño no ha desmentido la posibilidad del recorte del salario de estos funcionarios. La vicepresidenta económica ha mantenido una actitud muy diferente a la mostrada en marzo, cuando lo negó rotundamente. Calviño no lo ha confirmado explícitamente, pero sí lo ha dejado entrever al recordar que tanto los funcionarios como los pensionistas han ganado poder adquisitivo en estos últimos años. En segundo lugar, también tenemos que tener en cuenta que en los últimos años ha habido ganancias de poder adquisitivo tanto del colectivo de los funcionarios como también del colectivo de los pensionistas. Y esto es importante y positivo, puesto que se han recuperado las pérdidas que había habido durante la crisis y además son colectivos muy importantes y rentas muy importantes para que la economía y el consumo se recuperen lo antes posible y es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que es un motor importante para la economía. Todos estos elementos tendremos que tenernos en cuenta y también el hecho de que este año los indicadores apuntan a una inflación en el entorno del 0%. Ya lo ven, puerta abierta esa congelación de los salarios de los empleados públicos. Esto pasó con el gobierno de Zapatero y tuvieron que pasar 8 años para recuperar el nivel adquisitivo perdido. Tras conocer esas intenciones, las reacciones de los sindicatos no se han hecho esperar. Desde CESIF lo rechazan y reclaman que se mejoren las condiciones laborales. Nos parece lamentable la filtración que ha hecho el Gobierno sobre el futuro del salario de los empleados públicos. Rechazamos la congelación del salario de los empleados públicos. No podemos olvidar que arrastramos desde el año 2010 una pérdida de poder adquisitivo que ronda el 20%. Y somos los que estamos en primera línea luchando contra la pandemia, en los colegios, en los hospitales, en las prisiones, atendiendo a nuestros mayores. Así que, desde luego, desde CESIF exigimos la convocatoria de una mesa de negociación para tratar todos los temas que están abocados al presupuesto. Esta congelación puede ser el primer sacrificio de una larga lista que Moncloa está preparando para subsanar la economía española. Otra de ellas, que anunciaba ayer José Luis Escrivá, pasa por retrasar las jubilaciones y evitar las anticipadas. Un planteamiento que descarta la otra pata del Gobierno, sus socios de Podemos. No estamos de acuerdo con ese planteamiento. Nosotros defendemos unas pensiones dignas, defendemos un sistema sostenible. Defendemos que la gente que se ha matado a trabajar toda su vida tenga una vejez que le permita llegar a fin de mes y asumir sus necesidades económicas con dignidad, y no estamos de acuerdo con ese punto concreto que ha planteado el ministro Escrivá, y esperamos poder convencerle con argumentos de que no es buena idea alargar la edad de jubilación, que no es lo que necesitan en estos momentos.
Escrivá ha vuelto a hablar hoy de las jubilaciones anticipadas y la línea ha sido exactamente la misma. Otro asunto que está suponiendo un quebradero de cabeza para el Gobierno es el ingreso mínimo vital. Ni un 10% de los solicitantes han recibido respuesta. Algo que Pablo Iglesias calificaba de inaceptable hace apenas 2 días. El ministro de Seguridad Social le ha respondido poniendo de manifiesto, remarcando que el morado no tiene experiencia administrativa. Si escuchamos al vicepresidente del Gobierno, es decir, he encargado a la ministra de Trabajo, al ministro de la Seguridad, o les he sugerido que estudien esta posibilidad, no debemos dar por hecho que eso al final vaya a desembocar en que la medida exista. Es simplemente que se va a estudiar. A mí no me lo ha sugerido. Yo soy el ministro competente. Y he escuchado al vicepresidente decir que le comentó a usted, que le dijo a usted, no voy a citar literalmente, pero es la entrevista de esta semana en la SER, me parece, de Pablo Iglesias. Dice, yo le dije a José Luis, es usted el ministro de... hombre, que hay que ir más deprisa. 40.000, 260.000 personas aproximadamente, más de la mitad niños. Es decir, esto ya está ocurriendo. Estos son los números que yo creo que sobre los que hay que poner en valor. Es decir, esto hay que ponerlo en valor. Es decir, me parece que este es el enfoque que el Gobierno tiene que dar a esto, ¿no? Y podría dar más datos. Es decir, hay, por ejemplo, 100.000 expedientes que se les ha requerido más información porque pues hay un proceso de aprendizaje. La guerra entre el bando socialista y el de Pablo Iglesias es cada vez más evidente. El enfado continúa en Moncloa después de que el vicepresidente morado desvelase unas disculpas de Pedro Sánchez. Carmen Calvo se ha referido hoy a que el dirigente de Podemos haga públicas ciertas conversaciones y también ha justificado que no supiera nada de la fusión entre Bankia y CaixaBank. Las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas. Cuando prometemos el cargo o lo juramos, justamente nos comprometemos a cumplir la Constitución. Si en este caso el presidente del Gobierno, en las decisiones que en algunos ámbitos tiene que tomar y que no son objeto ni de competencia ni de debate del Consejo de Ministros, considera que las tiene que decidir y como suele hacer por el bien de los intereses generales del país, como bien explicó el otro día, hay asuntos que no se pueden evidentemente manejar con la seguridad y con la prudencia que requieren, pues es que es lo que tiene que decidir aquí y en cualquier democracia. José Manuel Calvente ha declarado en la Audiencia Nacional por el caso Dina. El abogado purgado de Podemos ha acusado a Iglesias de mentir, de haber maquinado un plan para hacerse pasar por víctima y ha denunciado que está siendo acosado. Durante este interrogatorio ha relatado que ha recibido amenazas en su teléfono y que teme por su integridad física. Mientras lo hacía, Alberto Soto se ha derrumbado ante el magistrado. Sí, ha señalado que esas amenazas venían del sector más radical de Podemos, hacia el que se ha referido calificándolo como cale borroca, según las fuentes que estaban presentes en su declaración. Dice Calvente que ha sufrido amenazas porque querían evitar básicamente que viniese esta mañana aquí en la Audiencia Nacional a declarar contra Pablo Iglesias. Dice el exabogado de los morados que el caso Dina fue un montaje, una estrategia política orquestada básicamente por 3 personas. Ha dado sus nombres: Pablo Iglesias, Irene Montero y Juan Manuel del Olmo. De cara a las elecciones de 2019 pretendían situarse como una víctima más de las cloacas del Estado. Desde Podemos señalan que la declaración de Calvente carece de fundamentos, también lo hace de pruebas y que está basada en simples rumores, algo que también consideraba la Fiscalía al desestimar 3 de las denuncias que presentó el exabogado de Podemos. De momento él ha insistido en las mentiras de Pablo Iglesias, dice que mintió al juez para posicionarse como una víctima más de Villarejo. PSOE y Podemos prefieren desviar la atención hacia la operación Kitchen. Socialistas y morados ya han registrado este jueves la solicitud para crear una comisión de investigación sobre la supuesta trama de espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas, con los fondos reservados del Ministerio del Interior. Por su parte, los partidos nacionalistas e independentistas han registrado otra solicitud paralela para investigarlo. Los socios del Gobierno de coalición abren así la puerta a la comparecencia de altos cargos del Ejecutivo Popular, incluido el expresidente Mariano Rajoy o los exministros de Interior y Defensa Fernández Díaz y Cospedal. El Congreso aprueba seguir adelante con la ley de la eutanasia. La Cámara Baja ha rechazado las enmiendas a la totalidad que habían presentado el Partido Popular y Vox. Ambos grupos pusieron encima de la mesa unos textos que proponían como alternativa una mejor regulación de los cuidados paliativos. El diputado de las filas populares ha echado en cara al Gobierno que haya tramitado la legalización del suicidio asistido por la vía más rápida y desde la bancada de Santiago Abascal acusan al PSOE de arrogancia al entender
que se considera como un servicio sanitario, matar a una persona. Alimentan el problema porque relajan las garantías jurídicas, legales y los controles y aumenta la presión psicológica y social sobre los ancianos y los enfermos. ¿Por qué, señorías, si el Senado creó una comisión de estudio hace unos años y dijo no? ¿Por qué se afecta gravemente a la relación médico-paciente y a la integridad ética de los profesionales sanitarios? Porque propone a los médicos no salvar vidas, sino causar muerte. Hoy se han cubierto de gloria. Expropian los ahorros de los ayuntamientos y la vida a los españoles. Ustedes, señores del Gobierno, pretenden que los diputados de esta Cámara aprobemos una ley que establece cuáles son los requisitos que hay que cumplir para que un ser humano pueda quitarle la vida a otro ser humano. Eso es, simple y llanamente, lo que pretenden. Pretenden con esta ley convertir en una prestación sanitaria lo que no es otra cosa que matar a una persona, como si matarla por el hecho de tener su consentimiento no siguiera siendo matarla. Como si tener una justificación para matar le quitara la importancia al hecho de matar y como si el que matara a otro por encargo no fuera en realidad un verdugo, porque eso es lo que es el que, amparado en la ley, le quita la vida a otro por encargo, un verdugo. Y ustedes, señores del Gobierno, con esta ley van a convertir a nuestros médicos en verdugos. Días después de que Pedro Sánchez lamentase el fallecimiento de un preso de ETA, Idoia Mendia dice que es bueno que los encarcelados de la banda puedan estar cerca de sus familias. La socialista y vicelehendakari recuerda que la reinserción de todos los presos debe ser una prioridad. Se han acercado muchos presos de ETA a cárceles cercanas al País Vasco. Nosotros creemos que es bueno que estén cerca de sus familias, de sus amigos, de sus entornos. Descartado el adelanto electoral en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso lo ha confirmado después que se rumorease con unas posibles urnas ante los amagos de moción de censura del Partido Socialista. No lo tengo en absoluto en mi mente y mucho menos en estos momentos en los que en la Comunidad de Madrid estamos sorteando diversas crisis, una sobre todo sanitaria, otra económica y además ahora mismo tenemos todos los esfuerzos del Gobierno puestos en una vuelta al colegio segura. Y una vez que esto esté así, lo que queremos es que las familias recuperen el pulso y el empleo y como nos encontramos en los meses de enero, febrero, luego este Gobierno tiene muchas cosas que hacer. Esta misma mañana hemos estado todos los consejeros reunidos preparando el debate del estado de la región, que es el próximo lunes y martes. Y la verdad es que desconozco de dónde ha salido, pero unos enredan y yo gestiono. Sanidad ha notificado cerca de 10.000 nuevos contagios, más de 4.000 diagnosticados en las últimas 24 horas. Lo ha anunciado hoy Fernando Simón, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, que no predijo la primera ola, habla de que esta segunda se está acabando al estabilizarse la curva. Se está llegando ahora mismo en algunas zonas incluso descenso de casos. Ahora mismo tenemos ya prácticamente la mitad de nuestras provincias están o estabilizadas o en fase de descenso. La otra mitad, desgraciadamente, todavía están en fase de ascenso. Y a nivel global, general, en España tenemos notificados con fecha de diagnóstico de ayer 4.137 casos. Se han notificado en las últimas 24 horas un total de aproximadamente 9.000 casos respecto a las 24 horas previas. Estos 9.000 casos se distribuyen entre varios días previos, no son todos del día anterior. Los datos, los 4.000 que se diagnosticaron ayer, probablemente también sufran algún pequeño incremento en los próximos días. El principal sindicato de médicos de la Comunidad de Madrid va a convocar una huelga que será secuencial y que va a comenzar en los centros de salud por la saturación en la atención primaria. La situación en los hospitales se agrava, pero no es tan alarmante como hace unos meses. Mientras algunas autonomías dicen tener una situación de cierta estabilidad, los hospitales siguen sumando ingresos. La presión se está multiplicando en las últimas semanas, como lo hacen también los nuevos contagios. Las camas ocupadas han pasado del 4 al 7%, aunque siguen siendo menos ingresos que en marzo, dicen los médicos que son pacientes menos graves. El problema es que crecen al mismo ritmo los ingresos en la UCI y en los cuidados intensivos hay menos camas que en las plantas. Superan el 25% de la ocupación en todo el país. Crecen sobre todo en 10 comunidades. Se duplican en Madrid, Baleares y Aragón.
Hay alta ocupación también en País Vasco, Castilla-La Mancha y La Rioja. Datos preocupantes porque solo en la capital los positivos por COVID tienen el 17% de las camas. De hecho, ya se han suspendido las operaciones programadas y se han trasladado incluso algunos pacientes para aliviar la presión de los hospitales con más casos, como el Infanta Sofía o el Infanta Cristina. Y solo en el Gregorio Marañón la ocupación ronda el 20%. Datos con los que marcan distancia los hospitales del País Vasco con un 12%, menos incluso en Castilla-La Mancha, donde rozan el 9%. En Andalucía también se multiplica la demanda hospitalaria, un 5% de las camas, superada por Valencia y Castilla y León. Situación complicada de la que ya advierten los sanitarios porque aunque los casos son menos graves, los contagios continúan al alza. Goteo de cierre de aulas los primeros días de clase en España. En lo que va de semana y hasta hoy se han detectado contagios en más de 50 centros. Por el momento solo se ha procedido al cierre de un colegio en Vizcaya. El resto son aulas confinadas. Un total de 28.600 colegios españoles arrancan estos días el nuevo curso con medidas educativas y sanitarias frente a la pandemia del coronavirus. Ya hay incidencias en medio centenar de ellos por casos y, sin embargo, la ministra de Educación ve ese dato positivo. Efectivamente, hasta ayer teníamos incidencias en 53 centros. Por tanto, muy positiva. Esto quiere decir que las direcciones de los centros y los profesionales y los administrativos de los centros han hecho un trabajo espectacular. Un buen balance, según ha dicho Isabel Celaá durante una entrevista a Televisión Española. Y uno de esos 53 centros con incidentes es este, el Germanels, en Rafelbunyol, Valencia, que ha tenido que aislar a un grupo burbuja tras un caso positivo de COVID. La directora del colegio ha hablado vía telefónica con cada una de las 20 familias para comunicarles la noticia y asegura que ayer mismo les realizaron la PCR a todos y a la profesora de ellos. Ya ayer se les ha realizado el test a todo el alumnado del aula y también a la profesora, y la verdad es que decir que los protocolos de sanidad han sido muy eficaces, muy rápidos, nos han transmitido muchísima tranquilidad. De momento permanecen aislados a la espera de los resultados de las pruebas y los padres de los que hoy sí asistían a clases se han mostrado algo preocupados por la situación. Hombre, claro que preocupa porque yo tengo un peque de 2 añitos y tengo una nena de 7 años, entonces claro, sí que te preocupa porque ya no solo eso, te juntas aquí con la gente. Por la noche nos enviaron un WhatsApp confirmando que había un positivo en el curso segundo de primaria y claro, yo tengo a mi hijo en quinto de primaria, entonces pues siempre estar un poco preocupado, pero bueno, se ve que han activado el protocolo y llamaron a los padres de esa clase y de momento pues creo que están en cuarentena. Una tónica a la que nos vamos a ir acostumbrando, pues cada día hay más centros en esta situación por el alto nivel de contagios en todo el país. Más centros con esta situación de casos y más problemas para los padres. Y es que si un niño debe confinarse por un contagio en su clase y no tiene una PCR positiva, los progenitores no podrán acogerse a una baja. Desde el Colegio Oficial de Médicos piden una solución y recuerdan que no tienen obligación de certificar la ausencia del menor ni tampoco la ausencia del padre al trabajo. Esto va a contribuir, en principio, a una saturación mayor de los centros de salud. El médico no, un certificado médico lo que certifica es el estado de salud de un paciente o de una persona. No es para justificar a una tercera acción o una tercera propuesta como podría ser o la baja laboral del padre o que el niño no vaya al colegio. Nosotros en este tema no debemos entrar y no tenemos por qué entrar. Esto es un tema laboral que se debiera llevar por otros circuitos y no por un certificado médico. Y lo que se echa de menos es una falta o de normativa o de instrucciones o de claridad a los padres de qué es lo que tienen que hacer, dónde tienen que acudir y a qué tienen derecho o de alguna forma hasta dónde les ampara la nueva forma de enfocar esto. La situación de emergencia sanitaria ha supuesto un duro golpe para España y las personas no llegan a final de mes o que no pueden llenar la cesta de la compra son cada vez más. Organizaciones como Cáritas están notando que cada vez hay más ciudadanos que necesitan ayuda.
Las secuelas del coronavirus no son solo físicas. Durante las primeras semanas de confinamiento, Cáritas recibió el triple de peticiones de ayuda que en febrero e incrementó en un 63% las personas atendidas de urgencia. El 36% de los solicitantes era la primera vez que acudía a esta entidad o hacía más de un año que no lo hacían. No todos necesitaban ayuda material, sino también orientación y asesoramiento sobre recursos públicos, así como apoyo emocional. Hemos visto cómo se han multiplicado por 3 las peticiones de ayuda a Cáritas y también cómo han aumentado muchísimo la respuesta de Cáritas, multiplicando por 2 las ayudas económicas que hemos tenido que hacer a las familias. La representante de Cáritas apunta que un 68% de los miembros de los hogares atendidos en edad laboral estaban en paro. Según los datos presentados, los colectivos más afectados por la exclusión social son las familias con hijos y las madres solas, así como las personas que provienen de otros países y que no tienen su situación regularizada o bien caen en la irregularidad sobrevenida. De hecho, han realizado un estudio con 550 entrevistas donde 1 de cada 4 hogares no dispone de ningún ingreso y la mitad tiene problemas para pagar el alquiler o la hipoteca. Los peores presagios se han confirmado esta mañana. Se ha encontrado el cuerpo sin vida de Maite Cantarero. No se sabía nada de ella desde el domingo y el operativo de búsqueda se centraba en Rivas, en Madrid. Se desconocen por el momento en qué circunstancias ocurrió todo. La Guardia Civil ha hallado el cuerpo sin vida de Maite Cantarero, la joven de 27 años desaparecida el domingo en la localidad madrileña de Rivas. Los rastreos se producían en el Parque del Sureste, donde fue vista por última vez y situada, según unos testigos. Sobre las 11 de la mañana de hoy, el equipo de rescate localizaba desde el helicóptero un objeto en una zona de cortados muy cercana a la laguna del Campillo de la ciudad. Una zona escarpada que no era fácil verlo a simple vista, ha tenido que ser por el aire donde se le ha podido localizar a Maite. Es una zona muy abrupta, los cortados son totalmente verticales, además eso son zonas con una verticalidad tremenda. Si te sales del camino, encima hay muchísima maleza. Cuando los agentes se acercaron a pie, encontraron a una persona fallecida con las características de la joven. La familia ha detallado que Maite salió de casa sin avisar el pasado domingo sobre las 5 de la tarde y desde entonces no tenían noticias de ella. Al día siguiente interpusieron una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil y se puso en marcha todo el dispositivo de búsqueda. Ahora la investigación está a cargo del equipo de Policía Judicial, que se ha encargado también del levantamiento del cadáver. De momento se desconocen las causas de su muerte y la familia está a la espera de la autopsia. No ha pasado ni un mes. Un incendio devora el puerto de Beirut semanas después de la tremenda explosión que dejó 191 muertos. Se ha originado en una fábrica de neumáticos. Fuentes militares han asegurado que el fuego se ha producido por un depósito en el que se guardan neumáticos y aceite. Se ha producido una enorme columna de fuego visible desde varios puntos de la capital libanesa. Se está tratando de extinguir las llamas mediante helicópteros y por el momento parece que no hay heridos graves, solo algunas personas que presentan dificultades respiratorias. Se desconoce si se ha originado por un error humano o si las causas han sido las altas temperaturas. Nos vamos ahora hasta Estados Unidos porque el humo de los incendios y la niebla han teñido a San Francisco de un naranja apocalíptico. Una postal que esconde el terror que se está viviendo con los incendios de California. Los brutales incendios forestales que asolan partes de este estado, como Washington y Oregón también, han quemado más de 8.000 kilómetros cuadrados de terreno, estableciendo nuevos récords de destrucción. Más de 40 incendios se mantienen activos en California, 20 de ellos catalogados por las autoridades de grandes fuegos, en la peor temporada registrada en toda la historia. No hay tiempo para más, les dejamos las noticias. Vuelven mañana a las 8:30 con más información. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches.